Voy a responderte, querido amigo, a esta primera captura. Disculpa que estuve muy ocupada la tarde. Pero mira, aquí en esta primera captura, en el verso 61, capítulo 61, del diálogo con Trifón, mira cómo Justino es cuidadoso al emplear esta palabra que no es aplicado a ninguna criatura cuando se refiere a Dios. Y es la palabra engendrado. Justino comienza diciendo, os voy a presentar, oh amigos, dije, otro testimonio de las escrituras sobre que Dios engendró. O sea, hay un testimonio anterior a este, el cual explica que Dios, Jehová, en este contexto, en este punto, engendró al Hijo. Y engendrar, como lo vuelvo a repetir, no es lo mismo que crear. Podemos engendrar seres humanos, pero no lo podemos crear de la nada. Y ese es un punto filosófico que Justino utiliza en contra de las negaciones de Trifón, para probar que este que es hijo de Dios no es hijo por creación a como los ángeles, sino por engendramiento. Entonces dice principio antes de todas las criaturas, cierta potencia racional de sí mismo, la cual es llamada también por el Espíritu Santo de gloria del Señor. Y aquí hay algo interesante, mira que Justino dice que el Espíritu Santo es el que llama al Señor Jesucristo gloria del Señor, y todavía no hay un más. El Espíritu Santo dice que y unas veces hijo, otra sabiduría, ora ángel, ora Dios, ya Señor, ya palabra, y ella misma se llama a sí misma capitán general cuando se aparece en forma de hombre Josué, hijo de Nabe, y es así que todas estas denominaciones le vienen de estar al servicio de la voluntad del Padre y de haber sido engendrada por querer del Padre. O sea que el Padre tuvo en su omnisciencia engendrar al Hijo, pero no lo trajo de la nada, sino que lo engendró de sí mismo, así como nosotros podemos engendrar hijos por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza humana, pero no podemos crear hijos, pero sí lo podemos engendrar. Entonces, en esta captura que tú compartes, mi querido amigo, más bien me da la razón, porque nosotros sostenemos que el Señor Jesucristo es engendrado, y Justino Mártir está haciendo la aclaración de que al que se llama Dios, Señor, gloria del Señor, a veces capitán, hijo, etcétera, no es otro nada más que aquel que es engendrado, emana y sale del Padre. Me explico, así como nosotros como nuestros hijos, perdón, salen de nosotros por vía de engendramiento. Voy a detenerme un momento aquí, mi querido amigo Renan, y es interesante lo que dice esta captura que tú nos compartes, la cual, bueno, hay un contexto, ¿verdad?, en el que Justino está hablando, porque en el verso 3 dice, en la sabiduría se dice también. O sea, que había un referente más atrás, pero como no podemos leer, en el que está Adán ahí involucrado, pero no podemos leer, entonces vamos a leer lo que nos compartes. Ya que os he dicho, perdón, ya que os he anunciado lo que sucede cada día, me acordaré de contaros lo que es desde la eternidad. O sea, aquí Justino se va a plantear a explicar a Trifón lo que sucedió en la eternidad. Ojo, esto es muy importante porque se te pasó por alto este pequeño detalle que Justino nos está diciendo que nos va a contar algo que sucedió en la eternidad. Dice, el Señor me creó principio de sus caminos para sus obras. Antes del tiempo me cimentó. Ok, entonces Justino nos está diciendo que Jehová creó como principio de sus caminos para sus obras a la sabiduría, ¿verdad? Pero este término ectisen, el cual tú haces hincapié, para ti significa crear, pero, o sea, eso es, digamos, algo que tú lo tomas de manera absoluta,
Cuando estamos leyendo a un teólogo y filósofo que no tiene la misma concepción o percepción que nosotros tenemos en cuanto a la teología sin la filosofía. Por eso es que Trifón le dice a Justino que le presente las pruebas, no solo teológicas, sino también usando la filosofía. En el principio del escrito del diálogo de Trifón, tú lo puedes leer eso. Entonces dice, antes del tiempo, ¿de cuál tiempo? Del que nosotros conocemos cronológicamente el texto. Entonces, esto pasó en la eternidad. Esto que el Señor me creó, principio de sus caminos, y me cimentó antes del tiempo cronológico que tú y yo conocemos. Es decir, hubo una acción en un tiempo que no podemos determinar y que es conocido como eternidad. En el principio, antes de hacer la tierra, antes de hacer los abismos, antes de saltar las fuentes de las aguas, antes de echar los fundamentos de los montes, antes de los collados me engendró. ¿Ves que aquí Don Justino está explicando del por qué él dice que la sabiduría es el principio de la o el Señor es el principio de los caminos de Dios? Porque es engendrado, porque lo engendró en la eternidad. Justino está haciendo hincapié de algo que sucedió en la eternidad, antes del tiempo, antes de la creación de las cosas, y es el engendramiento del Hijo. Y como sabemos, engendrar no es lo mismo que crear. Entonces, en el otro subrayado que tiene, entended oyentes, si es que se había prestado atención, que esta descendencia es engendrada, ¿me explico? Es engendrada por el Padre antes de todas las criaturas. ¿Ves? Y vuelve a recalcar Justino el engendramiento del Hijo. La palabra lo ha puesto de manifiesto. Ahora bien, todo el mundo convendrá que lo engendrado es numéricamente distinto del que lo engendra, pero numéricamente distinto en qué forma, en naturaleza, no para nada, numéricamente como persona, así como mi hijo y yo compartimos la misma naturaleza, pero numéricamente somos diferentes. ¿Entiendes? Eso no es nada de qué extrañarse. Dice, y como todos los convenieron, proseguí, ahora os voy a citar unas palabras que antes no recordé. Fueron misteriosamente dichas por el fiel siervo de Dios Moisés, y son estas: alegraos cielos con él y adoren todos los ángeles de Dios. Una criatura no puede recibir adoración, mucho menos una criatura creada. El Padre manda a los ángeles a que adoren a este que fue engendrado en eternidad, antes del tiempo y antes de todas las cosas. Voy a responder a esta última captura que nos comparte, querido Hernán. Mira, te estoy respondiendo porque tuve que copiar las capturas en, es una tablet vieja ahí que lo más que pude pasarles por Bluetooth, y tuve que copiarlas para leer lo que dicen las capturas y ponerla en contexto. Esta última que tú nos aportas, igualmente, hay una referencia más atrás en la página 252, pero no se puede ver porque yo no tengo el libro, no tengo a mano nada. Pero voy a leer lo que tú subrayaste. Dice, ahora bien, el verbo de Dios es hijo suyo, como antes dijimos. ¿Cómo fue que antes dijo Justino que era hijo suyo? Bueno, habría que ver si lo está diciendo así como lo acabo de explicar en mi segundo audio, hijo engendrado. Esa es la única manera que Justino puede hablar de Jesucristo como hijo de Dios, hijo engendrado, no creado. Y dice que también se llama mensajero y embajador, porque él anuncia lo que hay que conocer y es enviado para manifestar cuanto el Padre nos comunica. El mismo Señor nuestro lo dio así a entender cuando dijo, al que a mí me oye, oye a aquel que me ha enviado. Y es que eso nosotros lo creemos. Nosotros creemos que Jesucristo fue enviado por el Padre y ya vino a hacer la voluntad del Padre. Y esto en nada afecta lo que Él comparte con el Padre en el cielo, si es su naturaleza. Eso no nos afecta en nada.
Lo mismo ha de resultar patente por los escritos de Moisés en esto, en efecto, dícese así. Y habló el ángel del Señor en la llama del fuego desde la zarza con Moisés y le dijo, yo soy el que es, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de tus padres, baja a Egipto y saca de ahí a mi pueblo. Es interesante esta parte, aunque yo puedo entender que está hablando como un representante de Dios, pero ningún ángel ha hablado así como ha hablado el ángel de Jehová. Los profetas, si no mal recuerdo, siempre antes de hablar de parte de Jehová decía, y así dice Jehová, y así dice Jehová. Si estoy mal, por favor, me puedes corregir. Ahora, lo que sigue, en el verso 9 dice, lo que sigue podéis, si os place, saberlo por los propios escritos, pues no es posible transcribirlo aquí todo. Las palabras citadas bastan para demostrar que Jesucristo es hijo y embajador de Dios. Pero ¿en qué forma es hijo? Engendrado, no creado. El que antes era verbo y que apareció unas veces en forma de fuego, otras en imagen corpórea y ahora hecho hombre por voluntad de Dios a causa del género humano. Me imagino que ahí la parte final dice se sometió, pero nosotros creemos esto, nosotros creemos que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y el que oye a Jesucristo oye al Padre, porque para eso el Señor Jesucristo se anonadó, se humilló, se vació para venir a hacer la voluntad del Padre y que el Padre fuera glorificado en su Hijo cuando éste eh, fue crucificado y resucitado, así como lo establece Filipenses 2, 5 al 11. Es interesante cómo Justino Mártir aplica este salmo al Señor Jesucristo llamándolo el Rey de la Gloria, ¿verdad? Pero lo más interesante es que la misma sociedad Guastábal aplica este salmo a Jehová. En el verso 9 y 10 dice la traducción del Nuevo Mundo, levanten sus cabezas o puertas, entradas antiguas, abracen para que entre el Rey glorioso. ¿Quién es Él? ¿Quién es este Rey glorioso? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey glorioso. Pero este salmo citado por Justino Mártir es aplicado al Señor Jesucristo. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. Ahora la página 362 dice, el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey glorioso? Perdón, Rey de la Gloria. El Señor de las potencias. Ese es el Rey de la Gloria. Y Justino pasa a explicar, ahora bien, demostrando esto, que Salomón no fue el Rey de las potencias, mas cuando nuestro Cristo resucitó, qué interesante, cuando Cristo resucitó de entre los muertos y subió al cielo, los príncipes, los príncipes por Dios ordenados, o sea, que Dios ordenó a estos príncipes en los cielos que abran las puertas para recibir al Rey de la Gloria. Y subido ahí se sentó a la diestra del Padre hasta que éste ponga a sus enemigos por escabel de sus pies. Y como en otros salmos se nos pone de manifiesto, o sea, que no solo este salmo, sino otros. Por eso hay que leer a Justino Mártir en su contexto. No es solo agarrar una frase griega, analizarla sintácticamente y hacer una doctrina o formar un argumento sin analizar el contexto. Todo el contexto de la carta del diálogo con Trifón, siempre Justino exalta al Señor Jesucristo como Dios, aunque lo distingue del Padre, pero no en naturaleza. Por eso hay que leer a Justino Mártir en su contexto, no aisladamente. Y lo más interesante aún en el verso 6 del mismo capítulo, ¿verdad? Del mismo capítulo, a ver, 36 de la página 362, es interesante, no me había fijado yo tampoco. Dice, y es que como los príncipes del cielo le vieron que venía con rostro informe, deshonrado y sin gloria, al no reconocerle preguntaron, oiga, qué tremendo es esto. Dice, que los príncipes en el cielo, cuando miraron al Señor Jesucristo que subía, no lo reconocieron porque su rostro fue desfigurado. Qué bárbaro, dice. Preguntaron ellos, ¿quién es este Rey de la Gloria? Y mire lo que dice Justino, y el Espíritu Santo en persona del Padre o en su propio nombre les responde,
el Señor de las potencias. Ese es el Rey de la gloria. Y cualquiera confesará que ni sobre Salomón, por muy glorioso rey que fuera, ni sobre la tienda del testimonio, se habría atrevido a decir ninguno de los que vigilaban las puertas del templo de Jerusalén: ¿quién es este Rey de la gloria? Esto es impactante, ¿verdad? Es hermoso cuando uno lee en su contexto un escrito extrabíblico. Es hermoso. Hola Juan, espero que estés bien. Mira, con relación a ejemplos bíblicos de títulos que pueden ser aplicados solamente no solamente a Dios, no, sino a Dios, dentro de su potestad como ser supremo, y que sin embargo pueden ser utilizados para seres que son criaturas, tenemos varios. Por ejemplo, la palabra Elohim es un título que es utilizado en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 para describir exclusivamente al ser supremo. Sin embargo, vez tras vez, ese término es utilizado en las escrituras tanto para ángeles como para seres humanos, lo cual nos dice claramente que un título utilizado para Dios puede, en ocasiones, ser utilizado para criaturas, especialmente cuando estas criaturas representan al principal Elohim, es decir, al Dios Todopoderoso. Eso lo puedes ver vez tras vez en citas que se hacen en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, donde la palabra que se utiliza es Elohim, y sin embargo la Septuaginta tradujo por ángelos, es decir, por ángel, lo cual muestra claramente que el término Elohim es uno de los términos que puede ser utilizado sin problema de ningún tipo para una criatura. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tienes el caso de Salmos 82, del 1 al 6, donde se habla de que Dios se encuentra en la reunión de los dioses, de los Elohines. Y después habla y les dice, yo dije que ustedes son dioses, hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis. ¿Por qué? Porque habían pervertido el juicio. O sea, no está claro, por ejemplo, los adherentes al punto de vista de que aquí puede estarse refiriendo a los ángeles que Dios creó. Bueno, pues tienen a su favor el hecho de que la pechita siriaca, perdón, es que estoy manejando, la pechita siriaca, por ejemplo, traduce precisamente el término ahí como en la reunión de los ángeles, ¿ves? Entonces, evidentemente, en tiempos tempranos del cristianismo, algunos interpretaron con que aquí Elohim se refería a ángeles. Otros piensan, por el contrario, que se refiere a seres humanos. El Señor Jesucristo cita directamente de este pasaje. ¿Cuándo lo hace? Cuando lo acusan de hacerse igual a Dios, los judíos. No, porque tú te haces a ti mismo un Dios. Porque si vamos al griego, ahí no hay un artículo definido. Luego se puede traducir, y está en atributivo, por tanto puede traducirse simplemente un Dios. Pero vamos a suponer que lo que los judíos quisieron decir es que se hacía a sí mismo Dios, es decir, el Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a empezar porque el Señor Jesucristo le dice, oye, ¿ustedes nunca leyeron en su ley lo que está escrito? Y yo dije, dice ahí el Señor Jesús, citando el Salmo 82, ustedes son dioses. Y si a aquellos a quienes les vino la palabra de Dios, les llama dioses, como aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Nota ahí el concepto de representación. Ese es el gran problema de ustedes. Ustedes no logran visualizar la cantidad de veces que las escrituras muestran a Cristo como el agente principal, mensajero del creador del universo. Para que tú entiendas. Ahora, es interesante que Jesús pasa a decir, y yo dije, ustedes son dioses, si a ellos se les podía llamar Elohim, ¿cómo a mí no se me va a poder llamar hijo de Dios? Si he sido santificado y enviado por el Padre. O sea, Jesús destruye totalmente la concepción de que Elohim es nada más que uno, indicando claramente que hay un ser supremo que es el Elohim por excelencia, o como lo llamaría Orígenes de Alejandría, autotheos, es decir, Dios por sí mismo, sin depender de nadie. Y aquellos que, por el contrario, como fue reconocido por el cristianismo primitivo, y tienes ahí una gran cantidad yo tengo un video hoy en mi canal, una gran cantidad de citas patrísticas que muestran que los cristianos del siglo II y siglo III entendían que los cristianos que habrían de vivir con Cristo llegarían a ser dioses. Ya te invito a que veas ahí y corrobores las citas, ¿no? Perdón, es que estoy con una gripe tremenda. Pero lo interesante es que este término, que es tan propio, que es específicamente del creador en Génesis 1 y 2, es utilizado a lo largo de la escritura para ángeles y seres humanos. Ahora, vamos a otro punto esencial, ¿no? Que hay que analizar aquí, mi querido Juan Carlos. Mira, em,
el término Jehová, que es el nombre sagrado del Dios Todopoderoso, ¿puede ese nombre ser utilizado para llamar a alguien que sea su representante directamente? Sí, vez tras vez. Mira, los eruditos están de acuerdo, los hebraístas están de acuerdo, que el ángel de Jehová no fue siempre el mismo individuo. Es decir, el ángel de Jehová fue el ángel que le representaba personalmente en algunos momentos. En algunos momentos parece ser que fue el Señor Jesucristo. Si te fijas y te digo parece que, por ejemplo, Esteban no creía eso. Si tú lees el libro de Hechos, la defensa que Esteban hace, creo que es el capítulo número, es del 6 al 8, uno de ellos, no me acuerdo exactamente. Como te dije, estoy manejando, no estoy apelando a la memoria. Esteban en cierta ocasión eh, explica el pasaje del ángel de Jehová y dice que fue un ángel. No nos dice, o fue el Señor Jesucristo o el lobo. No, no, un ángel, un enviado. Y muestra claramente que Dios habló allí mediante un ángel. Por eso dice que envió a Moisés por mano, es decir, por medio de el ángel, indicando que ahí hay un proceso de representación. Y es la razón de por qué el ángel de Jehová puede decir, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y puede pasar a decir, y aquí que Jehová hará esto y hará aquello, es decir, tercera persona. Yo te invito a que leas la monografía desapasionadamente. Estudia cuidadosamente los ejemplos. Estudia las citas bibliográficas que doy ahí de eruditos que son trinitarios. Obras de consulta de la cristiandad. Y que muestran claramente que hay eruditos que reconocen abiertamente que hay un proceso de representación en el ángel de Jehová. De hecho, Jehová dice, mi nombre está en él. Léete los comentarios bíblicos que hablan sobre ello para que te des cuenta qué quiere decir que está representando a Dios directamente. De hecho, el libro de Isaías habla del ángel de Jehová con el ángel de su rostro, de su presencia. Pero a ver si entiendes, mira, el gran problema, mi querido amigo, el gran problema que ustedes tienen, los trinitarios, es que ustedes tienen que reinterpretar los términos fuera del contexto judío, fuera del contexto cultural, fuera del contexto bíblico. Para ustedes, los términos no pueden significar lo que de manera natural, lógica, significa. Es así. Para ustedes un hijo no es un hijo, es un hermano. Porque decir que alguien es coeterno con otro, un padre y un hijo no pueden ser coeternos, es simplemente, no pueden ser, no pueden tener la misma edad. Es simple lógica. Entonces el término que habría de darle a la segunda persona de la Trinidad no habría de ser hijo, sería hermano. Es tan simple como eso. Pero el hecho de que Justino Mártir reconozca que el Señor Jesucristo llegó a existir y no hay por la voluntad del Padre, oye, amigo mío, eso es desolador. Esa es la razón de por qué Daniel Ruiz Bueno no puede traducir allí en el pasaje de Diálogo con Tifón 61.3, no puede traducir Ginomai como llegó a ser por la voluntad del Padre, sino que fue engendrado, cuando Ginomai no significa realmente engendrado en ese contexto, porque en ese contexto se utiliza el verbo que dice, es decir, crear, y por eso es que él se ve obligado, para evitar mostrar que engendrar y crear es lo mismo de todas maneras, es exactamente lo mismo. Y te lo voy a demostrar ahora a continuación. Por eso es que él se ve obligado a poner ahí de manera muy clara, el Señor me fundó. Claro, y ahora engendrar y fundar tienen una connotación trinitaria. ¿Te das cuenta? Pero en el griego no es lo que dice. De hecho, los tres verbos que se utilizan en el libro de Proverbios, para que tengas una idea, son términos que hacen descripción al principio de la vida del verbo, es decir, de la sabiduría divina, y los tres términos indican un principio temporal. Para que entiendas, crear, obviamente, tiene un principio temporal que dice. El otro verbo, no recuerdo ahora exactamente el verbo, como te dije, estoy manejando, ahí está mi monografía, yo hago un análisis de la ocurrencia de esos tres verbos en la Septuaginta, de cómo se interpretan, y el segundo verbo, que es establecer, indica el establecimiento del fundamento de algo. Es decir, Cristo fue establecido, llegó a ser, llegó a existir, su fundamento fue puesto antes de las demás cosas. Y después habla de engendrar. Y esto es interesante porque engendrar aquí y que dice, es decir, crear, ahora se usan como sinónimos.
Lo cual nos muestra que esa teoría que ustedes tienen de que engendrar no significa crear es completamente equivocada. De hecho, hay algunos eruditos trinitarios que reconocen que para la época del Nuevo Testamento engendrar y crear es básicamente lo mismo, basado justamente en Proverbios capítulo 8 y en libros de la sabiduría como la sabiduría de Salomón, en donde se habla claramente de la creación de la sabiduría y de su engendramiento, que es un libro extracanónico, lo cual muestra que dentro de la concepción judío-helénica del siglo primero, esto no era inusual, por tanto Juan podía hablar del verbo precisamente como ese ser que está al lado del ser supremo, sujeto a él, y evidentemente entonces el contexto, tanto histórico, teológico como cultural, avala la interpretación que nosotros hacemos. Ahora, viene otro aspecto interesante. A ver, mira, déjame y te pongo un acertijo. Después te comparto el pasaje. Yo estoy saliendo ahora a hacer un servicio con el hijo mío de aire acondicionado. Después te paso el pasaje. Mira, Justino utiliza un argumento poderosísimo para demostrar que quien tiene que habérsele aparecido a los patriarcas tiene que haber sido el Logo, no el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es ese argumento? Bueno, es un argumento que está basado en Éxodo 33:22. No podrá verme hombre y seguir viviendo. Justino dice, miren, aquel que creó el universo no puede ser contenido por el universo. Es simple lógica. ¿Por qué? Porque es su creador. Y entonces pasa a decir, miren, si aquellos que vieron al ángel de Jehová no pudieron resistir su presencia, de modo que entraron en pánico, ¿cómo creen ustedes que aquel que ha creado el universo puede ser visto por el hombre y entrar en una mínima porción de tierra? Con ese argumento, Justino, mi querido amigo, está destruyendo, dándole una destrucción total al pensamiento trinitario. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor Jesucristo puede circunscribirse a una menor porción de tierra, como reconoce Justino, eso nos dice entonces que no puede ser igual al Padre, y eso nos dice que aunque es un fuego encendido por el Padre, es inmensamente menor que el Padre. Punto. Ahí se cae totalmente, ahí se destruye totalmente la interpretación trinitaria de Justino. Justino me está diciendo que el Hijo es un ser tan inferior al Padre que puede ser visto por los seres humanos, que puede aparecer en la tierra, que puede ser contenido por el universo, mientras que el hacedor de todas las cosas, dice Justino, no. Explícame eso. Y todos esos argumentos se analizan punto por punto, desde los idiomas bíblicos, en este caso desde el griego, ahí en la monografía. Te invito a que la leas desapasionadamente, simplemente léela, estúdiala y seguimos la conversación. Pero quiero que me des respuesta a los dos argumentos que te he presentado y que ponen fuera de combate la argumentación trinitaria. El primero te lo vuelvo a recordar, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque el Hijo es el mensajero y embajador del Padre y dice a los demás lo que éste quiere que diga. Es decir, lo que está diciendo el Hijo está dentro del concepto, dice Justino, de la Shalía o del Malak, que es un concepto totalmente semita. Y ahora este otro. ¿Cómo es posible que en armonía con lo que dice precisamente la carta de Juan, perdón, el libro de Juan, capítulo 1, que ese Dios que está al lado de él, Dios Todopoderoso, puede ser visto, ha sido visto, pero el Dios Todopoderoso no ha sido visto jamás? En armonía con lo que dice la Biblia, en armonía con lo que dice el libro de Isaías 40, donde nos dice que Jehová es superior al universo, ha creado todo el universo, por tanto no puede ser visto. Explícanos eso. Explícanos cómo es posible que Justino sea trinitario, considere que el Señor Jesucristo sea igual al Padre y sin embargo nos dice todo esto. Eso es algo que te toca explicarnos ahora. Dale, un abrazo, cuídate. Oye, por cierto, yo hablo de esa manera siempre. No vayas a sentirte como que te estoy peleando, algo de eso, no. Es solamente que yo me apasiono cuando toco estos temas. No, no vayas a sentirte mal por eso, ¿viste? Un abrazo, dale. Mira, Juan, desde la hora en punto en que Justino dice de manera clara, nada, ninguna, ni una sola cosa, dice el griego, ni una sola cosa ha hecho este, o ha dicho este, en tiempo alguno, inclusive el adverbio de tiempo que aparece en griego ahí, indica que en ningún tiempo, ni en su kenosis, ni después de su resurrección, ni antes de su kenosis. Dice Justino, ninguna cosa ha hecho que no sea la voluntad del Padre, del creador del universo. Es decir, todo aquello que Jesús hizo sencillamente refleja la voluntad de su Padre. Es una acción o una palabra derivada de la voluntad del Padre, de su función como mensajero. Por eso Justino lo menciona como no solamente como mensajero, malaj, sino también
como embajador, Shalia. Es el punto que ustedes pierden de vista. Por eso es que en la monografía yo soy tan enfático en primero establecer la prueba de que el mensajero semita era considerado como aquel que hacía todas las cosas como su representante, pero que a la vista de la gente era como si fuera el propio representante. Es tan simple como eso. Ese título pues no es exclusivo de Dios, como bien lo manifiesta. Yo te digo los títulos que Trifón le adjudica al Señor Jesucristo, como el Rey de Gloria, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y otros títulos que no están relacionados exactamente con Elohim. Ese título ya sabemos que no es exclusivo de Dios. En sentido de un sentido absoluto, que cuando se nos referimos a Dios, ¿verdad? Con el título de Elohim, el sentido y el concepto cambia a cómo nos podemos referir a un ángel o a un ser o a un humano. No es el mismo concepto aplicado a Dios y aplicado a los ángeles o a los humanos. Yo me refiero a los títulos como el Rey de la Gloria, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, entre otros títulos que no están relacionados en ningún momento con los seres humanos. Pero te respondo al luego, ahorita voy en camino a hacer unas compras. Pero mira, algo que hay que tomar en consideración y que eso lo he debatido yo con Robert Isaac varias veces ya, es esto. No se trata solo de la tremendamente mala traducción que en ocasiones hacen de pasajes que evidentemente indican que Cristo está subordinado al Padre antes de su kenosis, lo cual desde el punto de vista trinitario es imposible, porque los trinitarios defienden que la razón de por qué el Señor Jesucristo realiza las declaraciones de que es inferior al Padre y de que no conoce cosas que el Padre conoce y que no puede hacer nada por sí mismo es porque ha hecho una kenosis, es decir, un vaciamiento de su divinidad, y que por eso es que el Señor Jesucristo dice estas cosas, pero es que Justino sitúa todas estas declaraciones de Cristo y las asegura antes de la kenosis. O sea, él dice, mira, él nunca ha hecho nada, absolutamente nada, ni ha dicho nada que no sea la voluntad del Padre en ningún tiempo, es decir, ni antes, ni durante, ni después de la kenosis. Entonces, la cuestión ahora es, y esto es importante, que no solamente traducen terriblemente mal, con una deshonestidad, y ahí esos dos videos que yo hice lo muestro claramente. Yo invito a Juan Carlos que los vea y que me lo refute. Yo no tengo problema ninguno. A mí me encanta debatir temas bíblicos con mucho respeto, por supuesto, con mucho cariño. Yo sé que Juan Carlos es alguien que ama a Dios igual que lo amo yo, ¿no? Y yo lo respeto profundamente por eso. Esto para dejarlo claro, ¿no? Yo no lo considero mi enemigo, al contrario, lo veo como un amigo, como un hermano, alguien a quien si en un momento determinado está equivocado me gustaría ayudar, o si estoy yo equivocado me puede ayudar. Pero yo te invito, Juan Carlos, a que tú examines esos dos videos y los refutes, para que tú veas cómo William Barclay, cómo este otro Mantei, Julius Mantei y otros muchos, eh, ¿cómo se llama esto? Eruditos del griego, trinitarios, han torcido totalmente la gramática, han intentado establecer normas en la gramática griega que no son sustentables desde el punto de vista lingüístico, que cuyo único objetivo es tratar de demostrar a toda costa que Cristo es divino en pasajes que son ambiguos, es decir, que desde el punto de vista gramatical se puede traducir de una forma u otra. Y yo le voy a poner varios ejemplos para que ustedes vean cómo la deshonestidad intelectual de estas personas es marcada. Pero independientemente de ese punto, que es a donde quiero ir, hay algo que la gente que acude a la patrística, y yo siempre lo digo con mucho cuidado, oye, tengan cuidado con este detalle. Y es que los libros patrísticos que tenemos actualmente, todos son posteriores del siglo VIII en adelante. Son copias de copias de copias. Y lo interesante es que han sido modificados por escribas tardíos, y de eso hay evidencia, ahora les voy a hablar sobre eso. Escribas tardíos que intentan introducir en estos escritos sus propias creencias torcidas con el objetivo de demostrar que originalmente eran las creencias de la iglesia. Más que refutar, no lo veo así, sino de analizar lo que dice Trifón. Me interesa más analizarlo en su contexto que presentar alguna refutación. Pero sí, lo voy a hacer, pero lo que pasa es que ahorita estoy ocupado, el teléfono me suena y me suena y me suena y me suena y cuando veo,
¿Qué te imaginas?